Vamos al séptimo tema de nuestra serie Enfrentando tus gigantes, con el tema de hoy que he titulado El gigante de la murmuración. Y vamos a tomar 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Voy a leer, usted me sigue allí, dice la palabra de Dios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, murieron por el destructor. La murmuración, hermanos, es un gigante manipulador que ya dominaba los corazones de los israelitas de la generación de Moisés. Esto fue parte de lo que les impidió entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el gigante de la murmuración, hoy lo llamamos un gigante, hasta el día de hoy se pasea muy campante por todos lados. Se pasea por los pasillos de las iglesias, en las mesas de innumerables hogares cristianos. En algunos casos, este gigante vive cómodamente en el corazón de muchos cristianos. Y tal parece que este gigante de la murmuración ya se apoderó de las redes sociales. Es impresionante que ya hizo su nido en las redes sociales este tremendo gigante. Eso nos puede hacer pensar que pareciera que este gigante de la murmuración es uno de los más difíciles de vencer. Fíjense que los israelitas del tiempo de Moisés, tristemente, como narra la historia bíblica, fueron vencidos una y otra vez por el gigante de la murmuración. El apóstol Pablo, en su advertencia a los corintios, para que no hicieran lo mismo, les dijo en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, les dijo, como algunos de ellos, no todos, algunos de ellos murmuraron, pero las consecuencias fueron terribles y perecieron por el destructor. O sea, aquí el destructor era un ángel que pues ejecutó el juicio de Dios sobre los murmuradores. Se calculan que fueron aproximadamente 10 ocasiones en las que los israelitas del tiempo de Moisés murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de la tierra prometida, murmuraron en contra de Moisés mismo. Vamos a ver algunas de estas murmuraciones de los israelitas en el desierto. Por ejemplo, en Éxodo 15:23 murmuraron por falta de agua. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, dice, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En Éxodo 16, versículo 2, ahí vuelven a murmurar, pero ahora porque les faltó comida. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. En Éxodo 17:3 volvieron otra vez a murmurar, así que el pueblo tuvo allí sed, dice, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En Números 14:1, cuando los 10 espías hablaron mal de la tierra prometida, pues contaminaron a los demás y generó una murmuración en contra de lo que Dios les estaba dando. Números 14:1, entonces la congregación gritó después del informe de estos 10 espías y dio voces, y el pueblo lloró, dice, aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tremendo. Y 5 más de estas tremendas murmuraciones. Ahora bien,
¿Qué es la murmuración? La palabra hebrea que se traduce en el Antiguo Testamento por murmuración significa difamar, significa llevar de un lado a otro información, ¿sí? Habla de la murmuración, tiene la idea de hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Hay gente que todo le disgusta y habla, nada les parece. Es increíble cómo somos los seres humanos, que si el color del traje del pastor, que si el fondo de la pantalla, que si esos lienzos, que si la guitarra de Chuy, que por qué no usan una. Híjole, es impresionante. La murmuración, según la Biblia, es hablar mal de alguien a sus espaldas con el fin de dañar su reputación. Es una conversación que lleva la idea o la intención de perjudicar a alguien que está ausente. Y el escritor del Salmo 106, en referencia a los israelitas de la generación de Moisés, escribió lo siguiente, Salmo 106, versículo 24. Pero, dice, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra, a la palabra de Dios. Antes, dice versículo 25, murmuraron en sus tiendas. Allí que no les importó, no tuvieron la precaución siquiera de que sus hijos los escucharan. No, ahí en sus tiendas hablaban en contra de lo que Dios les estaba queriendo ofrecer, lo que Dios les estaba dando. Hablaban en contra de sus líderes, hablaban en contra de Aarón, de Moisés, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Eso es algo terrible. La murmuración puede ser sobre una acusación falsa, pero en este caso se llama calumnia. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero, y en este caso la murmuración se convierte en un chisme. Esto es lo que la Biblia enseña. Pero ambos, tanto las tres cosas, la murmuración, la calumnia y el chisme, son reprobados por Dios. Jamás el Señor aprobará la murmuración, ni la calumnia, ni el chisme. Pero el punto en la murmuración no radica, escúchenme bien, en si es verdad o mentira lo que se habla. No, en eso no radica el asunto de la murmuración, sino en el hecho de comentarlo con otros con el fin de dañar su reputación o para poner en contra a alguien. Aquí es donde se genera, donde se forma la murmuración. Y dice la Biblia lo cataloga como un pecado que trae muy serias consecuencias. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo ve Dios la murmuración? ¿Cómo trata Dios con los murmuradores? Muy bien. La murmuración, según lo que vamos a ver en la Biblia, trae consecuencias que van desde consecuencias leves a consecuencias muy graves. Primero vamos a ver un caso de consecuencias leves. Esto leves es entre comillas, porque siguen siendo consecuencias que afectan. Vamos a ver con atención el primer ejemplo de consecuencias leves, un episodio de la murmuración del pueblo de Israel en el desierto, y vamos a aprender varias lecciones. En primer lugar, aprendemos en Números 12, versículo 1, que Dios oye todo comentario que nosotros hacemos, que Dios oye la murmuración. Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Cuando la Biblia habla de personajes y coloca en primer lugar, el que viene, aparece en primer lugar, siempre en la Biblia es el líder o el instigador. Y aquí María
es la que inicia la murmuración y contaminó y lo arrastró. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés, al hombre que Dios había puesto para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y usaron un pretexto para hablar con él, de él, hablar en contra de Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado. Parece ser que Séfora, su esposa, en ese tiempo ya había muerto, y él toma como esposa a una mujer cusita de la tierra de Cus, de Etiopía, era una negrita. En ese tiempo todavía no había mandamiento de no juntarse o formar familia o matrimonio con otros pueblos o otras razas que no fueran judías. Entonces Moisés tomó a esta mujer por esposa porque él había tomado mujer cusita. En realidad, ese fue el pretexto que ellos utilizaron para hablar contra Moisés, porque no hay tiempo para analizar todo el contexto, se los narro rapidísimo. Lo que pasa es que ya Moisés había delegado autoridad a bastantes de los hombres de Israel, y parece como que María y Aarón no estaban muy de acuerdo con eso. Querían ellos nada más, junto con Moisés, ser los que tenían toda la autoridad, y solamente utilizaron como pretexto el que se haya casado o tomado por mujer a una mujer cusita de color, y dijeron, aquí es donde sacan ellos lo que realmente había en su corazón, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Por supuesto, Dios usó a María, ella era una profetisa, Aarón era el sacerdote, pero también había otros hombres llenos del Espíritu que Dios había puesto en Moisés, que estaban juzgando a la gente, que estaban siendo jueces, estaban tratando los asuntos de la gente y traían el pensamiento de Dios al pueblo. Pero aquí ellos sacan la verdadera razón. ¿Acaso no ha hablado Dios por nosotros también? Y están murmurando, y lo oyó Jehová. Ahí está, Dios oye lo que nosotros siempre decimos. Esto nos enseña que los que murmuran, que los que calumnian o chismean, cuando lo hacemos debemos saber y entender que Dios lo escucha todo. Por más escondidos que estemos ahí, como dice el Salmo 106, en sus tiendas murmuraron, donde supuestamente nadie nos está viendo, pero estamos ahí hablando y hablando y hablando y hablando y criticando y diciendo y ofendiendo, lo oyó Jehová. En segundo lugar, aprendemos que Dios jamás va a permitir la murmuración. Es decir, que el Señor siempre va a tratar con los implicados en un asunto que tenga que ver con la murmuración o con la calumnia. Y entonces el Señor aquí llama a los implicados en esta murmuración. Dice Números 12, versículo 4: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Los mandó traer al tabernáculo. Les digo que fueran al tabernáculo porque allí era donde Dios se manifestaba. Esto que está haciendo Dios aquí es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 18, cuando dijo: cuando tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos. O sea, van a tratar el asunto entre ustedes. En tercer lugar, aprendemos que Dios jamás va a dejar impune la murmuración. Jamás. Dios no es un juez como los jueces de la tierra, que te corrompen, que reciben dádivas y dejan impune el delito, el robo, etcétera. No, Dios jamás dejará impune la murmuración. Jamás. El Señor
como vamos a ver a continuación, mostró su enojo por la murmuración y tuvo que disciplinar a los murmuradores. Eso fue en el Antiguo Testamento y sigue sucediendo en el Nuevo Testamento. Pablo se los dice a los corintios: no murmuren porque pueden terminar muy mal. Aquí estamos viendo las consecuencias leves, entre comillas. Y vamos a ver la historia. Seguimos en Números 12, versículo 5. Entonces, Dios oyó la murmuración, los convoca al tabernáculo. Dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. O sea, Dios es testigo de esa reunión donde iban a ventilar esas diferencias que había, esas cosas que traía María y Aarón en su corazón contra Moisés. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Leamos con atención. Le dice a Aarón y a María. Miren, les dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. El asunto aquí es que Dios fue el que puso a Moisés como el líder. Dios fue el que escogió y estableció y puso a Moisés como el libertador del pueblo de Dios. Cuando alguien, esto que voy a decir ahora ha sido tan distorsionado en nuestros tiempos por la sencilla razón de que al usar mal los textos, por algunos, no por todos, textos como donde dice que no hagáis mal a mis profetas, no toquéis a mis ungidos, es verdad, pero se ha hecho un abuso de parte de algunos que utilizan esos textos como para tener inmunidad, de que pueden hacer lo que ellos les dé su gana y no van a tener consecuencias, y dicen a la gente: no toquen al ungido. Bueno, ese es el extremo, ese es el abuso. Pero escúchenme bien, el hecho de que algunos tuerzan estos textos y los apoyen o los usen para proteger su integridad de malhechores y de comerciantes del evangelio y de falsos profetas, no significa que no hay una verdad ahí. Hay una verdad que Dios sigue castigando, de que aquellos que genuinamente Dios puso y alguien se levanta en contra de ellos en murmuración, en chisme, en calumnia, Dios va a tratar con el murmurador. Esa es una verdad que no podemos olvidar nada más porque algunos abusan de estos textos. Entonces Dios les está diciendo a Aarón y a María: miren, Moisés es fiel. Hay mucha gente fiel en el cristianismo, otros son de plano infieles, pero hay mucha gente fiel. Y cuando alguien se va sobre alguien que es fiel, Dios sale inmediatamente en su apoyo. Dice: Moisés es fiel en toda mi casa. Versículo 8: cara a cara hablaré con él. Recuerden que les está hablando a Aarón y a María y Aarón, los murmuradores. Cara a cara hablaré con él, y claramente les dice, y no por figuras, y verá, en este caso Moisés, la apariencia de Jehová. Y ahora les hace una pregunta bien tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué Dios les dijo esto?
Porque cuando alguien se levanta en murmuración contra los que Dios pone como pastores, como maestros, como los líderes para llevar al pueblo de Dios, los que son fieles, es como, por obvias razones hay errores, etcétera, etcétera, pero cuando alguien se levanta contra alguno de ellos, Dios sale en su defensa, porque Dios se siente aludido, porque Él fue el que lo puso. Y cuando alguien murmura de alguien que Dios puso, es como decir, Dios se equivocó. Y es estar murmurando de Dios mismo, como los espías que murmuraron, hablaron mal de la tierra prometida, y la Biblia dice que hablaron mal contra Jehová. Ahí está. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, los dejó ahí. Y la nube se apartó del tabernáculo. Dios no estaba nada contento. Esta es la palabra de Dios, hermanos. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces el punto es que Dios jamás dejará impune la murmuración. En cuarto lugar, aprendemos que Dios tiene misericordia cuando hay arrepentimiento, porque Dios se complace en hacer misericordia. Dice Números 12, versículo 11: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Quien murmura de esa manera es que se volvió loco. Aarón en ese momento junto con María, se entiende que así es, que ambos se dan cuenta cuando el Señor se va del tabernáculo y sienten el vacío de la presencia de Dios, de la protección de Dios, y en ese momento reaccionan, que eso es lo que el Señor siempre quiere, y acepta su pecado. Ambos aceptan su pecado. Locamente hemos actuado, dice, y hemos pecado. Ahí está en plural. María y yo reconocemos que hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Aquí vemos arrepentimiento y aprendemos que Dios tiene misericordia cuando hay arrepentimiento. En el versículo 3 encontramos en quinto lugar que Moisés, esto es extraordinario, que Moisés, el directamente afectado, no se amargó en su corazón y oró por ellos. Porque es muy común que cuando alguien se da cuenta de que han murmurado, calumniado, difamado algunas personas, y el afectado, el involucrado se da cuenta, se hiere tanto en su corazón que corre un peligro de amargarse. Cuando alguien se amarga, la gracia de Dios deja de fluir, según en Hebreos, la carta a los Hebreos lo dice. Y veamos la reacción de Moisés, que es la reacción que los cristianos debemos de tener cuando nos enteramos que murmuran de nosotros. No debemos amargarnos, hermanos. Dice Números 12:3: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Vemos un corazón sin amargura, sin resentimiento. Sin duda que cuando él se dio cuenta que la murmuración entre el pueblo, que empezó a correr la murmuración, Moisés se da cuenta sin duda que lastimó su corazón. Pero en este caso él supo procesar esta situación y no permitió que la amargura lo arrastrara. Inmediatamente hizo algo que nos enseña a nosotros.
¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que alguien murmura de nosotros? Orar por ellos. Cuando alguien me dice, oye, fíjate que alguien dijo ahí en internet algo de ti, ¿cómo se llama? No, pues fulano, y oro por él. Eso a la vez protege el corazón. Qué lección tan maravillosa nos da Moisés aquí. En sexto lugar, vemos que hay disciplina al murmurador, sí, pero también hay restauración. O sea, le vino la lepra, pero en ese arrepentimiento viene la intercesión de Moisés y las consecuencias pasan a ser leves, entre comillas. Leamos Números 12, versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: sea echada fuera del campamento por 7 días, o sea María, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. El hecho de que solo María le diera lepra y no Aarón nos comprueba lo que dijimos al principio, que fue ella la instigadora de la murmuración. Fue ella donde se generó por algo que no le gustó pues que repartiera a Moisés, que delegara de la autoridad, y se le subió. Ella era una profetisa, Dios lo usaba, Dios hablaba a través de ella, sí, pero ella empezó a instigar y a murmurar y a hablar contra Dios en realidad, porque fue Dios el que había puesto a Moisés. Entonces viene aquí la disciplina, 0 impunidad de parte del Señor contra el murmurador. Ahora, si el murmurador se arrepiente, viene una disciplina, sí, pero una disciplina que lleva el propósito de restaurar. 7 días había que dejarla fuera del campamento, porque la lepra se pegaba en ese tiempo, pues era contagiosa y no había cura en ese tiempo. Entonces fue echada de la congregación. Y la Biblia, Jesús nos habla también de disciplina en la iglesia. Pablo habló de la disciplina en la iglesia, habla de apartarse de aquel que anda metiendo divisiones, pero dice: no lo tengas por enemigo. Si alguno después de una amonestación sigue en su rebeldía, en su murmuración, en su actitud, dice: ignórenlo, segréguenlo, igual que María. Y en su momento, cuando viene el arrepentimiento, si es que llega, como en el caso de Aarón y María, que llegó el arrepentimiento, solo fue un tiempo de 7 días, tiempo en el cual ella sanó. En aquella soledad, sola ella, fuera del campamento, Dios trató con su corazón. Muchos pastores temen disciplinar porque creen que se pone peor la cosa si disciplina, y es al contrario. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice al respecto, Dios siempre apoyará la justicia, siempre. ¿Y por qué? Porque Él no deja impune al murmurador. El Señor nunca tendrá por inocente al culpable. Muy bien, este fue un caso leve, aunque llevó sus consecuencias dolorosas. Pero ahora vamos a ver un caso grave de murmuración, donde obviamente al no haber arrepentimiento generó en lo peor que se puede pensar. Es el caso justamente de los israelitas de la generación de Moisés. Las consecuencias de su murmuración fueron graves porque ellos nunca entraron en razón. Ellos nunca quisieron arrepentirse. Ellos nunca reconocieron que estaban murmurando en contra de Dios al murmurar de Moisés. Pablo lo asumió como un caso grave en nuestro texto que leímos al principio, donde Pablo está amonestando a los corintios porque parece que había mucha murmuración entre ellos, ¿sí? Y esto estaba generando división, pleitos, se peleaban, discutían, murmuraban unos de otros, y Pablo lo asumió como ejemplo grave para que los mismos corintios y nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos
no terminemos en una condición así. Y Pablo se los recuerda en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, dice, como algunos de ellos. No todos murmuraron, como algunos de ellos murmuraron, y aquí las consecuencias fueron fatales, trágicas, y perecieron por el destructor. El destructor aquí es un ángel que ejecutaba el juicio de Dios, en este caso a los murmuradores. El Salmo 101, versículo 5 dice al respecto, en este mismo tenor, dice: al que solapadamente infama a su prójimo, o sea, al que de manera deliberada infama a su prójimo, yo lo destruiré. Wow. No, pero estamos en el tiempo de la gracia, pero ya les leímos un versículo del tiempo de la gracia, que es 1 Corintios 10:10. Ahora, el que entienda, entienda, porque hay algunos que dicen, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, sigue siendo en el Nuevo. Si no, Pablo, ¿para qué usó 1 Corintios 10:10? No tendría sentido usarla, si no pasara lo mismo. Entonces el Salmo 101 versículo 5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Se entiende que siempre y cuando no haya arrepentimiento. Si lo hay, bueno, hay una buena disciplina, te restaura, te levanta, llegas todo dolorido, pero sigues tu caminar. Miren lo que dice al final del versículo, en el Salmo 101:5: no sufriré, o sea, no soportaré, significa, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No lo voy a soportar. Entonces aquí surge una pregunta muy importante, yo diría sumamente importante. ¿Cuál es esa pregunta? El tema es el gigante de la murmuración, pero la pregunta es esta, miren: ¿acaso podemos vencer totalmente al gigante de la murmuración, así como David mató al gigante Goliat de una pedrada y ya lo eliminó? ¿Acaso, síganme con mucha atención, podemos vencer totalmente al gigante de la murmuración, o solo podemos mantenerlo a raya, o solo podemos mantenerlo alejado de nosotros con ciertas acciones? ¿Cómo está ahí el asunto? Miren, hermanos, yo quisiera decirles, en mi interior, Chuy Olivares, quisiera, por más que busqué un versículo que dijera que pueden vencer totalmente, de manera que ya nunca se les va a presentar la murmuración, no encontré un versículo. O sea, es un gigante que de pronto lo puedes tener a raya, guardando tu boca, pero de pronto te vuelve a saltar, de pronto se te vuelve a aparecer. Ahora, para entender esto, vamos a la carta del apóstol Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 2. Dice Santiago aquí: porque todos ofendemos muchas veces. Todos aquí son todos los seres humanos, incluye cristianos y no cristianos. Es una condición del ser humano. Hablamos porque tenemos boca. Todos, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Continúa Santiago: si alguno no ofende en palabra o con lo que dice Santiago, este es varón perfecto. Ahora, aquí es muy importante aclarar lo que significa perfecto. Un varón perfecto aquí no significa una persona que nunca se equivoca o que nunca ofende. No, la palabra en el griego habla de madurez. Entonces podemos leer de esta manera: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende de palabra, este es un varón maduro. Fíjate lo que viene a continuación, la frase que viene enseguida:
capaz. Solo una persona madura es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entiéndase, con todas las pasiones desordenadas que están ahí latentes, los celos, las iras, las contiendas, los pleitos, la idolatría, la inmoralidad, o sea, todo lo que está allí, que Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, somos nuevas criaturas, pero seguimos luchando. Entonces Pablo aquí dice algo muy importante: todos ofendemos, pero el que no ofende en palabras es alguien que ha logrado un nivel de madurez y es capaz de refrenar todo su cuerpo. Que el corazón quiere tener envidia y lo frena. Su madurez le ayuda. Ahora, el mismo versículo, Santiago 3:2, en la versión lenguaje actual, lo dice más claro, con un lenguaje más claro. Dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Allí ya es más clara la traducción. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Aquí ya está hablando de autocontrol, de autodominio. Pero vemos algo muy interesante, que el control o descontrol de nuestra lengua, de nuestra boca, es proporcional a la madurez que tenemos en este momento. Lo voy a repetir: el control o descontrol de nuestra boca está ligada a la madurez que tenemos en este momento. Por eso las Escrituras, por eso los apóstoles, por eso el Señor mismo siempre llevaba a sus discípulos a que maduraran, a que crecieran, que no se quedaran como niños. Pablo insistió mucho en que crecieran en la madurez. Él fue el que dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando crecí, cuando maduré, cuando fui un hombre, dejé lo que era de niño. Entonces ya empecé a pensar como un hombre maduro. Mis acciones, mis reacciones, pues las de un hombre ya que entiende las cosas, un hombre maduro. Y esta versión: solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Las Escrituras entonces nos hablan del dominio propio, del autocontrol. Pablo, el escritor a la carta a los Hebreos, habla de que por el uso de los sentidos los ejercitamos y alcanzamos madurez. Los que alcanzan madurez tienen la manera de discernir muchas cosas, y esto hace que se cometan menos errores de juicio, de decir tonterías, de decir pues cosas sin sentido. Entonces, conforme hablamos, fíjense bien, nosotros nos estamos proyectando el nivel de madurez que hemos alcanzado. Así de sencillo. Ahora, enseguida vemos que Santiago usa 5 ilustraciones aquí en este capítulo 3 para mostrarnos lo benéfico que es cuando dominamos nuestra lengua, pero también lo perjudicial que es cuando se nos desboca la boca, lo destructivo que es cuando no la controlamos y la dejamos que corra, que se desboque. 5 ilustraciones. La primera ilustración que Santiago usa es el freno en la boca de los caballos. Los caballos que han sido de tanto beneficio para la humanidad en toda la historia. En toda la historia aparecen como protagonistas los caballos, pero son caballos domados. No son caballos salvajes, son caballos a los que se trabajó con ellos para domarlos, para que el jinete pudiera
usarlos como un medio de transporte, hasta como arma de guerra. O sea, impresionante el beneficio que ha tenido este animal, el caballo. Pero para que sea benéfica su fuerza, para todo lo que se usa, se tuvo que trabajar con él poniéndole un freno en su boca. Y Santiago lo menciona y dice en el versículo 3: he aquí, dice, nosotros, o sea, los seres humanos, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Cuál es el propósito de poner freno en la boca de los caballos? Para que nos obedezcan. Porque es mejor, es de más beneficio un caballo domesticado que un caballo salvaje, por obvias razones. Dice, nosotros les ponemos freno para que nos obedezcan. Ahora el caballo se resiste a ser domado, pero llega un momento que dice, bueno, se rinde. Entonces se le pone un freno que va hasta donde, al fondo de la boca del caballo, tiene unas riendas, unas cuerdas, y dice aquí, y dirigimos así todo su cuerpo. O sea, tiene unas riendas. Cuando el jinete jala la rienda derecha, el caballo entiende que tiene que girar a la derecha o a la izquierda. Cuando suelta un poco la rienda, el caballo entiende que hay que correr. Cuando la retrae, el caballo ya está controlado. Un caballo que hay caballos que pesan hasta 400 kilos. Y solamente un pequeño fierro controla y domina esos 400 kilos. Pero el jinete es el que lo está controlando. Dice, y nosotros, dice Santiago, pues hacemos todo eso con ellos y dirigimos esa bestia con su majestuosidad impresionante, que hasta el Señor se montará en un caballo blanco. Pero ese caballo no va a ser salvaje, como algunos salvajes que todavía estamos aquí aprendiendo a ser domesticados. Fíjate, el rey David dijo algo muy poderoso respecto al freno. Dijo en el Salmo 39, versículo 1: yo dije, dice David, atenderé a mis caminos. O sea, voy a ordenar mis caminos. Eso significa, voy a ordenar mi vida. Ahora, voy a empezar por esto, para no pecar con mi lengua. Voy a empezar con esto. Voy a ordenar mis caminos, los voy a atender, voy a fijarme dónde la estoy regando, dónde constantemente me estoy rompiendo la boca. Entonces dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Ya había caballos domesticados en ese tiempo. En su mente está el caballo domesticado. Es probable que aún él haya domesticado algunos caballos. Y él sabía todo ese proceso que el caballo sufre. Señor, pues pon un freno en mi boca y dirígeme tú, dirígeme. Si me dices a la derecha, pues a la derecha. Si me dices a la izquierda, si me sueltas un poco a correr, frénate. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, no hablaré nada más porque tengo boca. Me voy a medir cómo yo hablo delante de los demás. En segundo lugar, Santiago utiliza la ilustración de un pequeño timón, un timón que dirige barcos gigantescos. Bueno, los barcos también pues han sido de mucho beneficio para la humanidad, y han jugado un papel hasta el día de hoy muy beneficioso en lo que tiene que ver con el comercio. Y ya en aquel entonces había grandes embarcaciones, y Santiago utiliza esta ilustración para hablarnos de ese pequeño miembro que tenemos, que es la lengua. Dice el versículo 4, Santiago 3:4: mirad también las naves. O sea, mirad significa
mira, pon atención, fíjate bien, ¿qué tienes ahí enfrente que está ahí encallado? Pues un tremendo barco. Bueno, mírala con mucha atención. Mirad también, ese también alude al primer ejemplo, o sea, así como el freno del caballo. Ahora les voy a poner otro ejemplo, como si les voy a poner otro ejemplo, a ver si ahora sí agarran la onda. Mirad también las naves, y todo mundo conoce una gran nave, al menos los que viven cerca del mar. Aunque tan grandes, dice Santiago, o a pesar de que son enormes, gigantescas, y llevadas de impetuosos vientos, mira la frase que utiliza, son gobernadas. Gobernar aquí significa dirigidas por un muy pequeño timón. Un muy pequeño timón. Claro, es toda una estructura que va corre hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Pero fíjense que el Titanic pesaba 52.310 toneladas, eso pesaba el Titanic. Y el timón del Titanic pesaba 100 toneladas. Ahora, 100 toneladas en comparación con 53.210 toneladas, pues es una parte pequeñísima en tamaño y en peso. Y dice Santiago, sin embargo, dice, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna o que lleva el timón quiere. Que vamos hacia el norte tantos grados, no qué sé yo, y ellos no, y no se resiste, y es el timón, se puede manejar una sola persona. Y son embarcaciones impresionantes, pero es algo tan pequeño. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo aquí es lo siguiente, que si dos cosas tan pequeñas que nosotros fabricamos, como un freno para un caballo y beneficia al hombre, si un timón puede gobernar una nave enorme, lo que está diciendo aquí es que nosotros podemos controlar, gobernar, poner freno en gran medida a nuestra lengua. Eso es lo que Santiago está argumentando. La enseñanza del Señor es que si ponemos un freno y un timón a nuestra lengua, vamos a poder gobernar y dirigir nuestra vida en buena medida, y nos va a ir bien. Pedro lo entendió, lo escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, lo leeré en la versión Dios habla hoy, y dice lo siguiente: porque quien quiera amar la vida y pasar días felices. Ahora, ¿cuántos quieren eso? Todos. Mira lo que dice Pedro, que él era un poco boquiflojo, hablaba mucho. Dice, bueno, quien quiera amar la vida y pasar días felices, otra versión dice, buenos y apacibles días, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras, y aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahorita viene a mi mente un joven de la congregación. Ahorita ronda los 30 años de edad este joven, más o menos. Bueno, ese joven yo lo presenté cuando sus padres lo trajeron de 2 meses de edad. Yo lo presenté delante del Señor, oramos por él, sus padres cristianos, junto con otros
hermanos ahí en la familia, y ese joven que hoy ronda los 30 años aprox, hace un par de años se me acercó, me dice: pastor, te quiero decir algo. Le digo: dime, ¿qué te puedo servir? Y me dice: bueno, en realidad lo que le quiero decir no es pedirle un favor, sino le quiero decir algo. Dice: mire, yo lo aprecio mucho, lo respeto, Dios lo sabe. Dice: pero estoy en un conflicto. Le digo: ¿cuál es ese conflicto? Es que, mire, desde que yo me acuerdo y empecé a tener uso de razón, mis padres que vienen a la iglesia constantemente están critique a los hermanos de la iglesia, y usted es la comidilla y los demás pastores. Le dije: ay, no me digas. Uy, dice: sí, dice, yo la verdad, un día, dice, hace poco pues me disgusté con mi papá y pues se pusieron las cosas así un poco difíciles, porque yo me levanté de la mesa y les dije: ¿saben una cosa? Son mis padres, los respeto, mis hermanos, pero yo no estoy de acuerdo que cada vez que nos sentamos a comer o nos juntamos con los demás familiares, siempre están criticando y murmurando de nuestros pastores. Yo creo que eso no está bien. ¡Ay, tú, santurrón! Se me vinieron encima y yo me di la media vuelta y me salí. Quiero decirles una cosa: es el único que ha permanecido en la congregación. Sus otros hermanos están en el mundo, y sus padres que no dan una. Y hace poquito, hace no mucho, estaba yo mirándolo ahí en internet, ahí en el grupo de jóvenes, lo escuché hablar. Dije: qué bendición. Bueno, Toño me dijo: oye, mira, ¿ya viste a este joven hablando ahí compartiéndole a los jóvenes? Y cuando lo vi dije: ay, oye, qué tremendo, mira lo que está diciendo, mira cómo habla, mira cómo, claro, es obvio, guardó su lengua y le ha ido bien. Le ha ido bien. A los otros no les ha ido bien. ¿Por qué? Santiago nos dice por qué. Pedro nos dice por qué. Volvamos con Santiago. En tercer lugar, Santiago utiliza la ilustración de un fuego para referirse a la lengua. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 5. Fíjate, los dos ejemplos eran de beneficio, cuando se logra poner un freno y el caballo responde, y cuando el timón de una nave funciona a la perfección, trae mucho beneficio. Pero luego en el versículo 5, en el aspecto destructivo, Santiago dice: así también. Ahora ahí les va otro ejemplo contrario. La lengua es un miembro pequeño, como un timón y como un freno, pero se jacta de grandes cosas. Hay una traducción que dice: puede producir enorme destrucción. Ese pequeño miembro que tenemos en la boca. He aquí, dice Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No sé cuántos de ustedes recuerdan los incendios del año pasado que hubo en Australia y en California. Yo pensé que habían sido los más grandes de la historia, pero no, resulta que hubo un incendio, el más destructivo, en Rusia ya el siglo pasado, o el siglo XIX, que destruyó, no sé, 85,000 hectáreas, 85,000 millones de hectáreas, o sea, una cosa impresionante. El caso es el siguiente: que estos incendios de Australia y California el año pasado fueron enormemente destructivos. Y yo empecé a buscar cuál había sido el origen, cómo se originó. Y en la investigación, la información que estaba recabando, descubrí algo que decían las autoridades
ambientales mundiales, estatales, etcétera, decían que más del 95% de los incendios que existen en el planeta son provocados por el hombre, por distintas razones, pero las provocamos nosotros los seres humanos. Y el incendio de Australia, hay incendios que son naturales, o sea, pero la mayoría, según las autoridades, son provocados y empiezan con un pequeño fuego. ¿Quién de nosotros no ha sabido alguna historia o vivido o presenciado de que un cerillo agarró al niño, una cabecita de un cerillo, y lo raspó y lo tiró porque se asustó y cayó donde estaba, qué sé yo, ropa, y se empezó a prender y al rato se prendió todo el edificio? Y hay casos de toda la manzana con un pequeño fuego. Dice Santiago en el versículo 6, y la lengua, dice, es un fuego. Dice, un mundo de maldad. O sea, Santiago utiliza hipérboles, o sea, expresiones muy exageradas, que la realidad pues no son tanto. Eso es lo que provoca la murmuración. Sin embargo, él utiliza este lenguaje, dice, es un mundo de maldad. La lengua, dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Hablando del cuerpo humano. Fíjense, una persona puede corromper parte de su carácter. Se distorsiona una parte de su personalidad cuando su mente se contamina, cuando su corazón se empieza a contaminar, a corromper por la murmuración, por la calumnia, tanto decirla como recibirla. Dice que además este mundo de maldad contamina todo el cuerpo e inflama, dice, la rueda de la creación. O sea, todo alrededor lo destruye. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. O sea, como el infierno, Satanás mismo, como que le sopla ese fuego. Alguien, nunca va a faltar quien le llame la atención al murmurador y le diga, oye, refrena tu lengua, cálmese, hermano, hablando de las cosas que suceden en la iglesia o en la familia. Cálmate, bájale poquito. No, sí, de veras, ¿verdad? O sea, siempre va a haber un sensato, siempre, que va a amonestarlo, oye, ya, bájale. Y el otro puede tener una reacción así como, pues sí, y es como si los bomberos llegan y le apagan el fuego de la lengua, como fuego. Pero luego llega otro semejante o peor, o hasta el mismo demonio, qué sé yo, y esos carbones que quedan allí le empieza a soplar. Oye, ya supiste que también, oye, y otra vez se pone peor la cosa. Y el incendio destruye todo lo que está alrededor. Bueno, todos sabemos de por lo menos un caso en que una congregación se haya dividido o hasta destruido totalmente por una murmuración, por un chisme. Todos sabemos de hogares destruidos por alguien que le vino a decir a la esposa, oye, vi a tu esposo con otro. Y esta señora sin comprobar, sin preguntar, sin investigar, lo creyó. Y en cuanto llega el marido, lárgate, infiel, hijo del diablo, ya no quiero nada contigo. Y el esposo saca de onda, ¿qué? ¿Por qué me dices? Ya me dijeron. ¿Qué te dijeron? No te hagas. Eso es típico. No, es que dime, es que no sé por qué me dices eso. No, si ya te vieron y que no sé qué, pues ya quiero el divorcio. Ya incendió todo eso y destruyó todo eso. Fíjate,
Santiago 3:6, en la versión del lenguaje sencillo, dice lo siguiente: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Ese es otro aspecto de la ilustración. Los otros dos eran benéficos: freno y timón, dirección, gobierno. Aquí es fuego. El fuego, fíjate, el fuego cuando está controlado es una bendición. Por ejemplo, tú enciendes la estufa y se inicia fuego y cocinas, pero está controlado. ¿Sí? Lo mismo en un boiler. Ahora con la primera lluvia de hace unos días se apagó el piloto del boiler de mi casa. Entonces queda prendido. ¿Me explico? La perilla queda en encendido. Algunos ya traen el dispositivo que en cuanto se apaga el piloto se bloquea. Este también, pero creo que ya tiene sus años y algo falló. Entonces lo que hago yo, natural, que había hecho otras veces, es regresar a piloto, apretar el botón y le meto la flama, y cuando le meto la flama, que me explota. Había un fuego incontrolable allá adentro y ¡pua! Nada más porque traigo lentes y no, pero sí me quemó algo de las cejas. O sea, el fuego controlado es una bendición, pero el fuego descontrolado es una maldición destructora. Y Santiago es lo que está diciendo. Y en lenguaje sencillo, Santiago 3:6 dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, en contraparte con el bien que hace cuando está controlada. Puede echar a perder toda nuestra vida. ¿Más clara esta traducción? No puede haber. Puede echar a perder tu vida, punto, y hacer que nos quememos en el infierno. Órale, como decimos acá en México, órale. Eso es posible cuando la lengua no tiene un freno. Algunas frases: el murmurador se hace daño a sí mismo. El que lanza lodo para embarrar a otros inevitablemente quedará también con lodo en sus manos. ¿Sí o no? Siempre. El murmurador es torpe porque piensa que tendrá la simpatía de los demás. Quizás lo logre, pero ganará el repudio de Dios. Otra: el murmurador inocentemente cree que derribando a otro él estará firme. Y una última: el murmurador cree ciegamente que poniendo dinamita debajo de la casa de su vecino, sus cimientos permanecerán intactos. ¿Sabes que no? En cuarto lugar, para irnos sobre el final, tenemos la ilustración de animales salvajes, domados. ¿Se acuerdan cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y le dijo que señoreara sobre los peces del mar, las aves del cielo? Y Él les puso nombre y Él señoreaba, Él los gobernaba, Él los mantenía bajo su dominio, pero seguían siendo salvajes. Entonces Santiago toma esta ilustración bien interesante de animales salvajes domesticados, domados. Dice Santiago 3:7: porque toda naturaleza de bestias, leones, elefantes, y de aves, etcétera, aves, águilas, qué sé yo, etcétera, y de serpientes, y de seres del mar, delfines, ballenas, orcas, se doma. Ahora, entendemos que hay animales que no han podido ser domesticados por el hombre, pero el hombre sigue teniendo dominio. Es el peor depredador que hay, es el que tiene dominio. No hay ningún animal que el hombre no someta de alguna manera. Pero aquí habla de domarlos, domesticarlos. Dice: todos estos animales se doma, y ha sido domada toda especie, muchos animales, por la naturaleza humana, dice. Y luego en el versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua.
Ningún hombre, el sentido es este, ha podido domar de manera completa su lengua. Porque escuchen, se puede domar un león, lo vemos en los circos, etcétera, etcétera, y el león, pues que bríncale aquí el círculo con fuego, y el león brinca, y ahora súbete allá, y el león lo hace, ahora déjame montarte en ti, y el león está domesticado. Pero ¿cuántos sabemos historias de que de pronto, por alguna razón, le volvió a salir lo salvaje al león, o al tigre, o a la boa, que está domesticada, y ahí está en el circo una muchachita bien delgadita y se deja enrollar, ¿verdad? Por una pitón, y todos, ¡ay, ay! Y no le pasa nada. Pero no sabemos historias que de pronto algo le sucede al pitón y termina matando. O sea, lo salvaje le volvió a salir en algún momento. Hermanos, quisiera decirles, no puedo decirles más que la verdad, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nunca vamos a poder domar de manera completa nuestra lengua, pero sí la podemos controlar. Pero a veces, hermanos, ese es el asunto. A veces, ¿qué sucede cuando un caballo, el freno o la rienda se rompe o que se desboca? ¿Sí o no? Y sale como loco corriendo porque el freno por alguna razón se dañó. ¿Qué sucede con una barca que el timón se rompe y ya no responde? Se va contra las rocas y se estrella. ¿Qué sucede cuando a veces perdemos el control del dominio y hablamos, nos desbocamos como caballos? Conviene el arrepentimiento cuando nos pasa eso. Entonces, así como domamos animales, Santiago utiliza el domar a aves, bestias, etcétera, para ilustrarnos que nuestra lengua es como un animal salvaje, es como un ave de rapiña, como un sopilote. Pero podemos controlarla. De vez en cuando, hermanos, se nos irá. Va a ser una lucha hasta que nos muramos, hermanos. Por eso hay que crecer, madurar, dejar que la humildad pisotee el orgullo. Cuando te digan algo, hemos insistido 20,000 veces, pues ahí va 20,001. Cuando digan algo de ti en internet, no les respondas. El que responde únicamente está poniendo al nivel muy bajo del que está calumniando, murmurando. Perdona, ora por él o por ellos. A veces Toño me dice, mira lo que pusieron aquí en los comentarios de cuando está la reunión, ¿verdad? No, hay hermanitos que en lugar de estar alabando al Señor, nomás están viendo así como serpientes a ver qué ven. Ay, el color de no sé qué es el diablo. Ay, y uno dice, ay, qué siente uno tan triste, ¿verdad, Toño? Sentimos así como que, qué mala onda. Y a veces no, pues hay que contestarle. No, hombre, cálmate, viborita. ¿Cómo que contestar? ¿Qué le vas a contestar? Pues los dos van a sacar y se van a agarrar ahí. Y por cierto, a los hermanitos, cuando alguno de esos hermanitos que están creciendo, que están madurando, se les suelta y dicen cosas que nada que ver, no se pongan a discutir con ellos, ignórenlos. Hay que orar por ellos, que crezcan. Entonces dice Santiago, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado de manera total. Le dice, llena de veneno mortal. Aquí como que en su mente de Santiago está la de una serpiente. Y lo dice el versículo 9, con ella, o sea con la boca, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, con la misma boca, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, pero sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, decirle al Señor: Señor, como decía David, pon un freno en mi boca. Pon un freno en mi boca. En mi corazón, pon un timón que a donde tú quieras lo dirijas, Señor. No permitas que esa lengua sea como ese fuego que enciende todo un bosque y destruye todo a su alrededor. Dice, esto no debe ser así. Versículo 11, Santiago pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? La respuesta es no. ¿O la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tenemos que trabajar muchísimo, hermanos, porque Dios no tiene impunidad para nadie. Si nos arrepentimos, las consecuencias vienen, pero no serían graves. Hay restauración, hay perdón, podemos crecer, madurar. Pero quienes sueltan de manera desmedida, se les bota, enloquecen, se desbocan, el timón se daña, el fuego a donde voltea habla y enciende como lanzallamas. Eso es algo que es netamente personal. Aquí en la ciudad ha habido iglesias que literalmente han desaparecido por murmuraciones. Es muy lamentable. Pero déjeme concluir con algo que escribió un pastor que, desilusionado de lo que había pasado en su iglesia, él en un libro que escribió puso lo siguiente: pude comprobar, dijo este pastor, que la murmuración es como la mortal serpiente, llena de un veneno terriblemente mortífero. Una o dos gotas son suficientes para matar. He comprobado que la lengua murmuradora pudo envenenar muchas mentes y asesinar muchas reputaciones. Hemos entendido que lo más fácil es murmurar. Todos sabemos que lo más fácil que es murmurar de los demás y aún de Dios mismo. ¿Cuántas veces habremos ensuciado a otros para resarcirnos por algún supuesto mal? Y a menudo por ninguna razón hemos dejado a otros en mal. Los hemos criticado, los hemos denigrado, hemos murmurado en contra de ellos. ¿Quién puede medir el mal hecho? ¿Quién puede medir cuántas lágrimas han sido derramadas, cuántos corazones rotos y las reputaciones arruinadas? ¿Y quién puede medir la miseria que ha traído a nuestras propias vidas y a nuestras propias familias? ¿Cómo saber la amargura interna que hemos generado con nuestras murmuraciones y la vergüenza de tener que pedir perdón y los malos efectos sobre nuestra salud? Y aquellos padres que se han dedicado a la murmuración y a la crítica abierta de hermanos en Cristo cuando están sentados a la mesa, nunca imaginaron que esto tuvo que ver en cómo sus hijos adoptaron el mismo espíritu crítico y terminaron apartándose de la iglesia y finalmente del Señor. El precio que hemos tenido que pagar por el uso no disciplinado de nuestra lengua ha sido gigantesco, dijo este pastor. Wow.
Ahora sí, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos confronta, nos reprende, nos advierte. No solo nos consuela y nos da aliento, es como una espada también de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Sin duda, Señor, que todos hemos ofendido muchas veces. Todos hemos dicho muchas cosas, pero siempre hay tiempo para la rectificación. Para algunos es como un gigante al cual están esclavizados todos los días. Qué terrible condición. Algunos ya ni están para contarlo. Ya no están. Algunos están ya fuera de los caminos de Dios. Se la pasaron murmurando y murmurando. Muchos hoy lloran porque sus hijos no sirven al Señor. Nunca se dieron cuenta que tanta murmuración, tanta queja afectó sus corazones. Hoy, el día de hoy, estamos viendo hijos de cristianos declarándose ateos, señalándonos como hipócritas, que no vivimos lo que predicamos, que mucho amor y bla, bla, bla. Es muy triste, es muy triste. El gigante de la murmuración asiste a cada reunión en muchos lugares, muchas iglesias. El gigante de la murmuración, de la calumnia, ha destruido tantas vidas, iglesias enteras, imperios enteros, naciones enteras. Hoy mismo aquí en nuestro país estamos viendo una guerra impresionante, y a veces como que nos arrastra y damos nuestra opinión. ¿No estaremos acaso desbocándonos o perdiendo el control del timón? Señor, pon freno a nuestra boca, dirige nuestra barca y toma tú el timón, Señor. Y que cuando nuestra lengua como un fuego quiera encender, destruir lo que está a nuestro alrededor, algún sensato nos reprenda, algún entendido nos meta en el camino tuyo, Señor. Padre, sabemos que por tu palabra, que te molesta sobremanera la murmuración y que tienes que disciplinar, tienes que castigar. Señor, oramos por cada uno de tus hijos, porque todos hemos ofendido muchas veces, para detener en lo más que se pueda, Señor, tanto hablar, tanto murmurar, tanto decir tonterías, nomás porque tenemos boca. Hemos pecado, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a madurar, a tener control, dominio de nuestras emociones, que no se desborden, porque se desborda la lengua. La murmuración nos atrapa, el gigante, y nos vuelve a poner las cadenas. Ayúdanos, Señor. Todos necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, de ser dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, gobernados por tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos llegar hasta el último día
cuando tú vengas o nos llames a cuenta, Señor. Queremos tener los días que nos restan unos días felices, buenos días, tener días con paz en medio de la tempestad, porque guardamos la lengua, Señor, y de hablar cosas que no convienen. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. Limpio de manos, puro de corazón, el que ama su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no anda para calumniar y desea su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Vamos a cantar otra vez, mis hermanos, cante con nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de
Alza tus manos, mi hermano, y dile: Señor, sin iras ni contiendas, levanto mis manos, limpiadas por tu amor y tu sangre, Señor, limpiadas por tu misericordia, por tu palabra, porque hemos sido limpios por la palabra que nos has hablado, Señor. Y sabemos a quién esperas, Señor, allá en tu monte santo. Sabemos quiénes van a subir, Señor. Así nos lo dice tu palabra. Salmo 15, Salmo 24. Bienaventurado, Señor, aquel que no levanta su voz contra su prójimo. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más al corazón. Sabíamos que nos ibas a hablar y guardamos tu palabra como una semilla preciosa que cultivaremos a través de la obediencia, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Te exaltamos, te damos toda la gloria. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Demos un aplauso ahí donde estamos al Señor por su palabra, por este tiempo, por estos salmos que nos exhortan, por los apóstoles que el Señor usó para traer su palabra hoy a nosotros. Gracias, Señor.